Muy buenos días a todos. Hoy es día 29, martes 29 de junio. Es un día muy singular porque creo que todo el mundo sabe que es la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Lo celebramos hoy unidos en un entrañable recuerdo, ¿no? Son las dos columnas de la Iglesia y testigos, cada uno desde su personalidad propia, de la fe y del amor a Cristo, ¿no? El Señor predijo a San Pedro su martirio. Lo tenemos en Juan 21, 18. Los autores antiguos y los modernos no están de acuerdo entre sí sobre el año en que tuvo lugar el martirio. Las fechas propuestas oscilan entre el año 54 y el 67. Una opinión bastante común en la Iglesia antigua era que Pedro y Pablo habían muerto el 29 de junio de un mismo año, cosa improbable. Tertuliano, en el siglo II, es el primer testimonio de que Pedro murió crucificado. Tan antiguos también son los que dicen que murió cabeza abajo, según su expresa voluntad. Esto lo dice, por ejemplo, Orígenes, detalle que está de acuerdo con la práctica observada en los esclavos durante la época de Nerón. Es unánime la tradición referente al lugar del martirio, o al menos del sepulcro, el que ocupa la Basílica Vaticana, edificada sobre su sepulcro, ¿no? Las excavaciones practicadas últimamente han dado resultados positivos relativos a la primitiva memoria o lugar de veneración del apóstol, pero los huesos que se dice haber hallado no llevan nombre, naturalmente, como suele decirse. Una vez absuelto de su primera cautividad, San Pablo prosiguió sus actividades apostólicas, quizá por España, Tarragona, ciertamente en Asia, Creta, Macedonia y Grecia. Detenido otra vez, fue llevado a Roma, donde murió en el año 67. La forma de su martirio, la decapitación, de la que también es Tertuliano el primer testimonio, es la que realmente se aplicaba a los ciudadanos romanos. Según la tradición constante e indiscutida, el lugar del primer sepulcro fue ad aquas Salvias, junto a la vía de Ostia, a 5 kilómetros de Roma, extramuros, no mucho más allá de la gran basílica que fue construida sobre el lugar del primer traslado y quizá ya a partir del siglo VI confiada a monjes benedictinos, como actualmente. Pedro era pescador de Besaida, Pablo un judío de Tarso en la actual Turquía, de la tribu de Benjamín, de formación farisea. Ambos fueron llamados por Cristo Jesús, el uno junto al lago de Genesaret, el otro en el camino de Damasco, a donde iba para perseguir a cristianos. Ambos respondieron con prontitud y se convirtieron en personajes importantísimos en la historia de la primera comunidad. No murieron juntos. Pedro, como hemos dicho, mártir en el circo de la colina del Vaticano, en tiempos de Nerón. Pablo, poco más tarde, en la vía ostiense, camino del mar. El primero, crucificado boca abajo, como hemos dicho, porque no se sentía digno de morir como su Señor y Maestro. El segundo, decapitado. Cada uno de ellos tiene una basílica dedicada en el lugar de su martirio. En el Vaticano, San Pedro; en la vía ostiense, extramuros, San Pablo. Basílicas levantadas en el siglo IV por Constantino, apenas iniciada la era de paz para la Iglesia. La comunidad les recordó juntos desde muy pronto, por el papel complementario que ambos tuvieron en los orígenes de la Iglesia. Somos tan diferentes, ¿verdad?, en el seno de la Iglesia, legítimamente además, conservadores, progresistas, mirando hacia adentro o hacia afuera. Pedro y Pablo también lo eran, diferentes. El uno encargado de predicar el Evangelio a los judíos, el otro encargado de predicar el Evangelio
a los que no habían pasado por la experiencia de fe del pueblo de Israel, los gentiles. Sin embargo, sus diferencias no fueron óbice ni para que Pedro demostrara su sensibilidad para con los gentiles, en el caso del centurión Cornelio, ni para que Pablo mostrase su sensibilidad por la comunidad madre de Jerusalén, que no nos olvidáramos de sus pobres, nos dice. A pesar de todo, eran diferentes. De los vivos intercambios de pareceres entre ambos con ocasión de la Asamblea de Jerusalén, por ejemplo, dan testimonio el mismo Pablo, sin disimular nada, o los hechos, limando asperezas. Les unía, sin embargo, el mismo amor apasionado por Jesús, un amor que les arrancaba expresiones como estas: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. O para mí vivir es Cristo, que me ha llamado y me ha amado y se ha entregado por mí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El Evangelio de hoy es Mateo 16, 13, 19. Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. A la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, responde impetuoso, como siempre, Pedro, en nombre de los demás, y recibe por ello no solo las alabanzas de Jesús, sino lo que podríamos llamar la investidura en el papel de responsable de la comunidad. Le llama Pedro, de piedra, Cefas, antes se llamaba Simón, ¿no? Y le encomienda las llaves del reino. Al tú eres el Mesías, le sigue el tú eres Pedro. En otras ocasiones le recomendará y le encomendará ser el pastor de la comunidad o pescador de hombres. La fiesta de hoy nos estimula ante todo a aumentar nuestra conciencia de la Iglesia y en concreto de la Iglesia apostólica. El fundamento de nuestra fe es siempre Cristo Jesús. Pero él mismo quiso que Pedro y los demás apóstoles fueran los fundamentos visibles, puntos de referencia de la unidad, de la fe, de la caridad. Como ahora lo sigue siendo el Papa al frente del colegio episcopal que preside la comunidad desde la caridad y merece nuestro respeto y nuestra aceptación, no tanto por motivos apologéticos, sino teológicos, no porque tiene todas las cualidades y acierta en todo, ojalá sea así, sino porque Cristo ha querido una comunidad eclesial apostólica basada en el ministerio de los apóstoles y sus sucesores. No actuamos cada uno por nuestra propia cuenta, somos iglesia, somos comunidad, reunida en la fe y en el amor. Algunas oraciones piden a Dios que, ya que celebramos a los que son fundamentos de nuestra fe cristiana, saquemos la consecuencia, que tu iglesia se mantenga siempre fiel a sus enseñanzas, o que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. En esta fiesta recordamos nuestras más sólidas raíces, el ministerio de Pedro y de Pablo, basados ambos en Cristo Jesús. Es bueno que, al espejarnos en estos dos grandes apóstoles, veamos cómo se puede colaborar en la misión comunitaria desde temperamentos distintos, aprendiendo la lección del pluralismo. Pedro y Pablo son dos figuras diferentes, pero al servicio del mismo Evangelio. Dos apóstoles con carácter propio, con virtudes y defectos, con campos diferentes de actuación, pero ambos enamorados de Cristo y valientes testigos suyos. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel, Pablo la extendió a todas las naciones. De esta forma, por caminos diversos, los dos congregaron la única iglesia de Cristo, y a los dos, coronados por el martirio,
celebra hoy la Iglesia con una misma veneración. No se les puede presentar como símbolos opuestos de autoridad y de carisma, entre otras cosas porque también Pedro fue un carismático y Pablo defensor de la autoridad. Ni se puede decir que uno fue particularista y el otro universalista. Fue Pedro el que antes que Pablo admitió a la primera familia pagana, la de Cornelio, a la fe de Cristo, un poco en contra del parecer de su comunidad. Son diferentes, pero complementarios. Como dice el prefacio, por caminos diversos los dos congregaron la única Iglesia de Cristo. Pedro y Pablo nos enseñan también a superar con valentía las dificultades que podamos encontrar en nuestro camino, en nuestra vida de cristianos y testigos de Cristo. Seguro que los hay, días nublados de abatimiento o de ansia. El Señor no nos abandona nunca, ¿no? La Iglesia lo ha podido constatar a lo largo de 2000 años de existencia. Ojalá cada uno de nosotros, que seguramente sabe lo que es pasar por momentos de crisis y de angustia, pueda experimentar al recurrir a Dios cómo nos alcanza su ayuda y su fuerza salvadora. Y lo salva de sus angustias. Me libró de todas mis ansias. Pues hoy oremos muy especialmente por la vida y el ministerio del Santo Padre. No olvidemos también al bendito Papa emérito, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Oremos mucho por él. Él ora por la Iglesia, ora por nosotros, pues nosotros también por él. Y también oremos pues, por las comunidades alentadas, fundadas por Pablo, ¿no? Y tanta inspiración de Pablo en muchos movimientos, entre otros, por ejemplo, Cursillos de Cristiandad, aunque Cursillos de Cristiandad celebra más bien la conversión de San Pablo el día 25 de enero, ¿no? Pero bueno, no está de más también que lo festejemos en este día de hoy, ¿no? San Pedro y San Pablo, unidos por un martirio de amor, en la fe comprometidos, llevadnos hasta el Señor. El Señor te dijo: Simón, tú eres piedra, sobre este cimiento fundaré mi iglesia. La roca perenne, la nave ligera, no podrá el infierno jamás contra ella. Te daré las llaves para abrir la puerta. Vicario de Cristo, timón de la iglesia. Pablo, tu palabra como una saeta llevó el Evangelio por toda la tierra. Doctor de las gentes, va sembrando iglesias. Leemos tus cartas en las asambleas y siempre de Cristo nos hablas en ellas. La cruz es tu gloria, tu vida y tu ciencia. San Pedro y San Pablo en la Roma eterna quedasteis sembrados cual trigo en la tierra. Sobre los sepulcros espigas cosechas. Con riesgo de sangre plantasteis la iglesia, San Pedro y San Pablo, columnas señeras, testigos de Cristo y de sus promesas. Un poema, una canción escrita por don Bernardo Velado Graña, sacerdote de la diócesis de Astorga, muy querido. Bueno, pues felicidades a todos los que celebran su santo, Pedros, Pablos, que los hay y muchos, y Petras también, y Paulas, o Pablas, no sé cómo se diría exactamente, aunque Santa Paula también la hay aparte de Pablo, ¿no? Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.